¿has notado tú que las personas que más alejan a otros de la fe, o estoy hablando de otros que no conocen de la fe, ¿verdad? Aquellos que son incrédulos, pero has notado que muchas veces, muchas de las personas que más alejan a los otros de la fe de Cristo, de la fe cristiana, casi nunca son personas que no saben nada de Dios. Casi siempre tiende a ser alguien que sabe mucho. Tiene años en la iglesia. Se sabe una gran cantidad de versículos de memoria. Sabe exactamente cómo deben comportarse los demás. Pero su vida privada no coincide con lo que predica en público. Y hasta quizás tú has escuchado esto de parte de personas que están fuera de la iglesia. El decir, yo le creería más a Dios si sus seguidores vivieran lo que dicen. Creo que es una excusa, pero no deja de ser una verdad también. Yo creo que eso duele y debería de dolernos, porque quizás algunos de nosotros nos vemos como esas personas. Pero esto es exactamente lo que Pablo dice, y aún más en el pasaje de hoy, en Romanos capítulo 2. Esta semana he estado un poquito más pendiente de la televisión por el Mundial Clásico del Béisbol, pero esto se puede aplicar a eso. Una de las cosas que yo noto y me gustan es los tiempos de práctica. Muchos de los fanáticos van a los partidos y tratan de llegar bastante temprano porque tienen la oportunidad de ver a estas superestrellas, atletas entrenando, a ver a sus jugadores favoritos, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre hacen antes del partido? Sea el deporte que tú escojas, sea fútbol o sea béisbol o lo que sea, tú ves a los atletas, ¿qué? Practicando, ¿verdad? Tú ves aún su agilidad en medio de sus prácticas. Imagina un entrenador de fútbol, un entrenador de béisbol que conoce el juego a la perfección, que él sabe cómo es cada táctica, que él conoce cada posición, él puede analizar cualquier partido con un detalle impresionante, pero él mismo nunca ha corrido ni puede correr 100 metros sin quedarse sin aire. No hace ejercicio, come mal, su cuerpo no refleja nada de lo que le exige a sus jugadores. ¿Qué pasa con su autoridad? ¿Qué pasa con esa autoridad? Bueno, es una autoridad que en sí está vacía. O por lo menos que los jugadores digan, yo me acuerdo cuando mi entrenador era un MVP, era un jugador de estrella. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera hay ese pasado? Los jugadores lo escuchan hablar de disciplina y piensan, ¿y tú qué? Pablo dice que algo muy parecido pasa con los que tienen la ley de Dios y no la viven. Hay un daño que ocurre. No es solamente un daño a ellos. En Romanos 17, 2, 17 al 29, Pablo apunta a las personas que tienen más ventajas espirituales. Está hablando de aquellos que tenían la ley, la palabra de Dios, para nosotros sería la Biblia. Los que enseñaban la ley, los que se llamaban el pueblo de Dios. Y les hace una pregunta de la cual ellos no pueden escaparse. ¿Estás viviendo lo que enseñas? ¿Estás viviendo lo que dices? Y no está hablando solamente, como vamos a ver ahora, a los judíos del primer siglo. Yo creo que él también, sabemos que él le habla de cualquiera que tiene conocimiento de Dios y no lo vive. Y esto nos incluye también a nosotros que estamos en este cuarto hoy. Entonces vamos a verlo. Pablo pinta primero la imagen del privilegiado que tiene toda su ventaja espiritual. Y luego él va a hacer unas preguntas que exponen la brecha entre lo que dicha persona dice y lo que dicha persona vive. Así que vamos a tomarlo por partes.
Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20, nos habla sobre el privilegio de ser judío. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Pablo comienza enumerando los privilegios del judío. Él comienza diciendo en el versículo 17, tú que te llamas judío, o sea, tú que llevas el nombre. Ellos se sentían orgullosos de ser judíos, estaban orgullosos de sus raíces. Quizás para nosotros, igualarlo a quizás nosotros quizás estamos orgullosos de ser cristianos. O quizás estamos muy orgullosos de ser miembros de esta iglesia específica. Él le dice a ellos, confías en la ley de Dios. Ellos tenían la ley, ellos conocían la palabra. Nosotros conocemos, quizás tú tienes la Biblia, quizás tú conoces la sana doctrina. Le dice, y te jactas de tu relación especial con Él. En otras palabras, sabes quién es Él. Se te ha dado a conocer ese conocimiento tan especial de quién es Él, a diferencia de los que en ese momento estaban adorando ídolos. Y Él les dice, tú sabes lo que a Él le agrada. Disfrutas el privilegio de una relación, de tu conocer, tener conocimiento de quién es Dios, saber qué es lo correcto, porque se te ha dado a enseñar. Y estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. En otras palabras, te sientes capaz de enseñar a otros. Te sientes capaz de corregir a los que no saben. Y yo quiero hacer una aclaración. Él no está siendo cínico, no está siendo sarcástico aquí. Él está enumerando cosas que son buenas. Pero Él quiere que también, y esto va a seguir moviéndole, quizás me adelanto un poquito, pero Él está hablando que tener la revelación de Dios, conocer su voluntad, saber distinguir lo correcto, eso es un regalo enorme. ¿Cuántos dicen amén? Es un regalo. No te quiero hacer sentir mal. Yo doy gracias a Dios por los privilegios que yo he tenido, las ventajas que yo he tenido en conocer la palabra de Dios desde muy temprana edad. Pablo mismo lo dice más adelante en el capítulo 3. Si miran la página, en el versículo 2, él de hecho hace esta declaración que qué ventaja tiene el judío. Él dice, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. O sea, la palabra de Dios, las palabras de Dios. El pueblo judío tenía algo que ningún otro pueblo tenía. Y era la revelación escrita de Dios. Y eso es grande, eso es enorme. Conocer la voluntad de Dios, saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, porque Dios mismo te lo ha revelado, es un regalo. Tú puedes darle gracias a Dios por ese regalo. Si tú has crecido con ciertas ventajas. Y si no creciste con ciertas ventajas, yo te puedo asegurar que hoy en día tú tienes ciertas ventajas también. Y ese llamado que Él hace aquí de ser luz para las naciones, déjame aclarar, Él está citando un llamado real de parte de Dios al pueblo de Israel. Él está citando Isaías 42. En Isaías 42, que sucedió siglos antes, está esto escrito en la ley. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia y te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y dice que, y serás una luz para guiar a las naciones. Y puedes leer el versículo 7 en adelante o el capítulo completo en el cual él habla sobre este llamado que Dios ha puesto sobre ellos. Este era el propósito real de Israel. El problema no era el privilegio, era lo que estaban haciendo con el privilegio. Que en lugar de decir, Dios me dio mucho, por tanto yo tengo mucha responsabilidad, estaban diciendo, Dios me dio mucho, soy mejor que los demás.
El conocimiento que debía hacer los más humildes, lo estaba haciendo a ellos más arrogantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la misión en la que Dios los había puesto, la misión que Él había puesto sobre ellos, se había convertido en estatus. Y yo creo que esto nos confronta a nosotros también. Porque nosotros también tenemos este privilegio. Y dice, ¿de qué privilegio estoy hablando? Bueno, años de conocimiento. La palabra de Dios al alcance. Tienes la Biblia en tu teléfono. Y no solamente la tienes en el teléfono, la tienes en la computadora. La tienes no solamente en un lenguaje, la tienes en varios idiomas. Tienes una comunidad de la fe que quizás te pueda ayudar. Tenemos personas con conocimiento maravilloso. Esta misma mañana le traje una hoja con algunas cosas a mi hermano Edwin. Y si hay algo que se destaca, algo que tú ves que quizás podría añadir o algo en lo cual yo fallé, ¿por qué? Porque tengo el privilegio de tener una comunidad de la fe con un conocimiento que me pueda ayudar. Y la pregunta en sí es esta: ¿esas ventajas nos están haciendo más humildes o más arrogantes? ¿Nos está llevando a servir más o nos está llevando a juzgar más? Y yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué tú sirves en la iglesia? ¿Por qué tú enseñas? ¿Por qué tú lidereas? ¿Por qué tú participas? ¿Es porque genuinamente quieres que otros encuentren a Dios o te gusta más lo que le hace a tu imagen? Y Pablo dice que Dios ve la diferencia aunque los demás no lo vean. Entonces este versículo, este 17 al 20, en verdad lo que nos habla es que el privilegio espiritual es un regalo. Y el peligro es cuando lo usamos para nosotros sentirnos bien, en vez de nosotros vivir mejor para Dios. Pablo pone esta imagen y luego, como un buen maestro que presenta preguntas al estudiante para que el estudiante llegue a la conclusión por sí solo, él comienza en el versículo 1 a confrontar con estas preguntas. Ahora bien, si tú enseñas a otros, y él puso la imagen, ¿verdad? Y él pintó esa imagen de lo que ellos se consideraban ellos mismos, ¿verdad? Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Creo que la primera pregunta es una de las que más pesa. ¿Qué dice él? Es decir, no, mientras tú estás enseñando a los demás, porque tienes esta ventaja, este privilegio, ¿te estás enseñando también a ti mismo? En otras palabras, nos confronta porque siempre es más fácil ver lo que los otros necesitan cambiar, más de lo que yo necesito cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo que decir amén a eso. Yo creo que es un pecado común decir a otros cómo vivir mientras nosotros tenemos estándares que son inferiores. Y las siguientes preguntas creo que abren más espejos para nosotros poder ver nuestro reflejo. Él dice: tú que enseñas que no se debe robar, ¿robas? Es la misma línea de preguntas. Está comparándolo en una forma más extrema, pero también nos está diciendo de que Pablo conocía que habían ciertos líderes religiosos que tenían prácticas financieras que eran un poquito cuestionables, que usaban su posición para beneficiarse. Y es lo que él está tratando de llegar. Tú estás enseñando, pero también te estás escudriñando tú con el mismo espejo. Tú que hablas sobre no robar, ¿cómo tú te estás beneficiando de la posición? Porque es igual a tú robar. Que predicas una cosa y están haciendo otra.
Y es un versículo que no solo aplica a casos extremos, también a nuestra vida cotidiana, ¿verdad que sí? Es lo que dice el versículo 22. Él no se detiene, él continúa. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. El adulterio aquí, cuando se utilizaba en el contexto de la cultura de ese entonces, el judío, el mundo judío, no era solo referencia a una infidelidad conyugal. No era simplemente tú ser infiel a tu compañero o tu compañera de matrimonio, sino que en el mundo judío también era una metáfora para darle a otra cosa el lugar que solo le pertenece a Dios. Puedes ser infiel en tu matrimonio, puedes ser fiel en tu matrimonio y al mismo tiempo vivir en adulterio espiritual. ¿Cómo? Dando tu trabajo, tu reputación o aún tu necesidad de ser aprobado el lugar que solo le corresponde a Dios. Él usa esta frase que, aunque en mi versión, traducción viviente, dice, versículo 24, un siervo de Dios no debe andar, discúlpeme, me perdí de repente. Les dice a ellos, aquellos que dices no robar cuando robas, pero él dice también a tú que estás en contra de los ídolos, ¿verdad? No es extraño que hagas esto. Dice, pero tú a la misma vez te metes y despojas templos. Es la versión original. Despojas templos o tomas lo que es pagano. Y lo que significa eso, ¿qué significa? Que alguien aborrece los ídolos, pero a la misma vez tú despojas los templos. Él de lo que está hablando es que algunos creen, creo que una interpretación correcta, es que los judíos se negaban a tocar ídolos. ¿Por qué? Porque era una blasfema, los ensuciaba, ellos lo consideraban algo abominable. Pero cuando se presentaba la oportunidad de ganar dinero con objetos de valor de esos templos paganos, de repente encontraban la forma de justificarlo. Es diciendo, tú, que te crees que es abominable el tocar ídolos, pero tú eres muy rápido para encontrar una justificación con tal de que te genere un beneficio personal. En otras palabras, predicaban contra la idolatría en público y sacaban provecho de ella en privado. Yo creo que esto apunta al doble estándar. Condenar en público lo que nosotros justificamos en privado. Cosas que nos parecen incorrectas cuando las hacen los otros, pero encontramos la forma de hacerlo nosotros cuando nadie más nos está mirando. Le dices a tus hijos que no mientan, pero ellos te ven cuando tú mientes en el teléfono. Enseñas en la iglesia sobre el perdón, pero tú llevas años aguantando rencor por la persona. Predicas sobre el descanso, pero vives una vida sin límite. ¿Sabes qué? La brecha entre lo que tú conoces y lo que tú vives no siempre es extrema, pero Dios la ve. ¿Y sabes qué? Que entonces Él nos dice en el versículo 24 que los demás también lo ven. Y eso es porque el versículo 23 y el 24 es el más devastador. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño, por tanto, que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. No es solo que fallamos, sino que nos jactamos y luego fallamos. Y esa combinación convierte el nombre de Dios en un blanco de burla delante del mundo. Y Pablo lo respalda con una cita, y él cita directamente
de Isaías 52:5, el que dice: el nombre de mi Dios está siendo continuamente deshonrado o continuamente blasfemado. Por eso revelaré mi nombre a mi pueblo Israel y no dejaré que se deshonre más. ¿Cuántas veces? Ha habido un par de veces y la forma en la cual yo lo veo es como un restaurante que acaba de abrir, ¿verdad? Y vemos que tiene una campaña publicitaria, ¿verdad? Ven a probar los mejores hotcakes del este de Texas, ¿verdad? Ven trae tu familia a una experiencia sin igual. La comida más limpia, la calidad más fresca, de la granja a tu mesa. Y una semana después, el Departamento de Salud aparece, encuentra la condición dentro de ese restaurante horripilante. ¿Y qué es lo que pasa? La noticia sale, porque lo han estado promoviendo en el periódico, las noticias. De momento lo ves en el periódico, pero ves la caída. Y vemos que el daño es exactamente proporcional a las promesas. ¿Verdad que sí? Y Pablo cita Isaías 52:5, que el nombre de Dios blasfemado, y que ha sido blasfemado no a pesar de su pueblo, sino por causa de su pueblo. Mi hermano, tu vida, mi vida, nuestra vida, es el argumento más poderoso a favor de Dios o en contra de Dios. Yo creo que esto debería de poner un poquito de temor y reverencia, pero a la misma vez debería de motivarnos. No por miedo, sino por amor a Dios y a los que todavía no lo conocen a Él. ¿Por qué? Porque no es el pecado solo lo que deshonra a Dios, es el pecado disfrazado de piedad. Es el pecado disfrazado de piedad. Mira lo que hace Pablo aquí en el versículo 25. Él dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Pablo va a hablar sobre lo que Dios realmente está buscando. Para sus oyentes judíos, esto era como echarle agua fría encima a ellos y a todo lo que ellos creían. Él le dice que la circuncisión, aquellos que saben un poco, era el sello del pacto desde Abraham. Era el sello que Dios había pedido a Abraham. Era algo sagrado, era algo que era profundo, ¿verdad? Era algo de lo cual ellos encontraban su identidad. Y Pablo dice: sin obediencia que respalde eso, no tiene ningún tipo de sustancia. No tiene valor. Él no está atacando el rito, él no está atacando el símbolo, él está atacando la idea de que un símbolo externo puede sustituir a una vida transformada. Muchos en los tiempos de Pablo, algunos de los rabinos se da a conocer hoy que muchos de ellos enseñaban que Abraham se sentaba en la entrada al infierno y que se aseguraba que ninguno de sus descendientes circuncidados entrara al infierno. Ellos creían, y por tanto algunos rabinos también enseñaban que Dios juzgaría a los gentiles con una medida y a los judíos con los otros. Que si tú eras circuncidado, Abraham no te dejaba entrar al infierno. Y Pablo reconoce que un judío podría protestar y decir que su salvación está basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham, el cual se comprueba en esos días por la circuncisión. Y el judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Y Pablo responde correctamente que esto no tiene importancia con respecto a la justificación. ¿Cómo lo podemos poner en una forma más personal a nuestra cultura? El anillo de boda. El anillo de boda
Si piensas en alguien casado que quizás guarda su anillo en el cajón al lado de la cama, nunca lo usa, vive como si no estuviera casado. Legalmente sigue casado, pero el anillo guardado hace una pregunta muy seria sobre la vida de esta persona. ¿Qué significa ese compromiso si no la estás viviendo? El anillo fue diseñado para ser símbolo de algo que está sucediendo real dentro de ti. Y cuando lo real no existe, el símbolo se vuelve hueco, está vacío. Y Pablo dice que eso era exactamente lo que había pasado con la circuncisión para muchos. Se había vuelto simplemente un símbolo vacío. Y hermano, escúcheme, podemos aplicar esto a cualquier práctica religiosa nuestra. El bautismo, la comunión, servir. Ninguna es mala. Pero si se vuelven sustitutos de una relación real con Dios, pierden su valor. Nadie será salvo porque tú creciste y te criaste en un hogar cristiano. Nadie será salvo porque tú asististe a una iglesia en la que se predicó bien la palabra de Dios. Nadie será salvo por tener un buen conocimiento de la sana doctrina. Nadie llegará al cielo por confesar ser cristiano o por tú ser bautizado en una iglesia tan hermosa como esta es. Ni siquiera, él dice aquí, ni siquiera confíes en tu esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Porque nunca ha habido alguien que haya cumplido esa ley perfectamente, solamente Cristo. Y lo que yo quiero decir es esto, que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Jesús. Los privilegios se convierten en una maldición cuando nosotros los intercambiamos por la persona de Jesús. Y aún nosotros como cristianos verdaderos, nosotros podemos caer también en esta trampa. ¿Qué trampa? La trampa de que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros entramos en una batalla, ¿verdad? Se instala, me gusta esta imagen, se instala un programa nuevo en nuestra vida. Es el programa de la gracia. Pero el sistema de obras es como un virus que siempre está tratando de meterse en nuestro sistema, de hacernos sentir como que es por obras, no es por gracia. Necesito ganarme el favor de Dios. Y luchamos, ¿verdad? Luchamos con el sistema de obras. Y yo, no, pero tengo que ser yo. Yo tengo que hacer algo para ganarme esto. No puedo continuar con mi vida, al menos que yo sepa que por mi confianza en mí mismo, yo he llegado a este lugar. Me gusta lo que el pastor Sugel Michelén dice, esta pequeña cita: tú y yo somos fariseos en recuperación. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Podemos caer muy fácilmente en la trampa de este moralismo cristiano. Mis hermanos, no olviden que aparte de Cristo, nosotros no merecemos ninguna otra cosa que la condenación. Y que aparte de su gracia, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que sea verdaderamente agradable en la presencia de Dios. No, y lo que dice es que no hay nada de qué gloriarse. No hay nada. Tú te crees que porque tú llegaste y porque tú vienes de este trasfondo y porque tú has conocido la Biblia. Pablo dice, 1 Corintios 1:31, el que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque tú no tienes absolutamente nada de qué gloriarte. Lo mejor tuyo, lo más honrable de tu vida, dice para Dios, es como trapos sucios delante de la presencia del Señor.
Y el problema del judío que él enfatiza, Pablo dice en el versículo 17, lo dejé un poquito medio flotando por ahí, pero el versículo 17 que él dice, te apoyas en la ley, es la palabra griega, te apoyas en la ley, que tú descansas sobre ella, que te apoyas en ella, implica que has desarrollado una dependencia pasiva en la ley de Dios, descansas en el hecho de que tienes la ley, que el judío usaba la ley de Dios como una almohada de seguridad, no como un estándar de obediencia. ¿Ves? El problema no es tener la ley, sino es el hecho de que la usabas para justificar en lugar de para transformar. Y lo que ellos no estaban entendiendo es que la palabra de Dios está ahí para apuntarte a Dios. No apuntarte a ti. La ley está ahí para recordarte que tú no puedes cumplirla. No te elimina, no te da excusa para tú no seguir tratando. Pero su propósito es apuntarte a aquel que sí es fiel y ha sido fiel en completarla. Y esto significa, mi hermano, que ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas pueden salvar ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso. Y Él lo hace por medio de fe. ¿Qué significa eso? Simple. Significa que yo transfiero la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros y yo la transfiero a Cristo. ¿Cómo tú has estado transfiriendo la confianza en ti a Él? Versículos 26 y 27, Pablo da el golpe final. Él dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Él está aquí simplemente diciendo que puede haber alguien sin Biblia, sin pacto, sin ninguna etiqueta religiosa, que vive más en línea con lo que Dios busca, que el que tiene todo eso y no lo vive. Él dice, si tú estás basando tu salvación y tu justificación en tu linaje o en tu obediencia a la ley, hay gentiles que obedecen la ley mejor que ustedes. Y no está diciendo que ellos sí están justificados, Él simplemente está diciendo, yo les estoy poniendo esto a ustedes, no para que te des celos, sino para que tú veas la ridiculez que tú estás haciendo. Es como el vecino o nosotros, cuando que vamos a la iglesia, que tenemos la Biblia bajo el brazo, que tenemos el pescadito, el sticker en nuestro carro, ¿verdad? Vamos todos los domingos a la iglesia, pero al lado de un vecino que no tiene ninguna etiqueta religiosa. Pero cuando alguien necesita algo, ¿quién aparece primero? El vecino. ¿Quién trata a los demás vecinos con más dignidad? El vecino. ¿Quién cumple su palabra? El vecino. Y el punto no es, Pablo no presenta esto para que entonces le tengas envidia al vecino, sino es para que tú te empieces a pensar y te des cuenta de que no es por buenas obras, que la salvación es por fe en Cristo, no es por conducta moral. El punto de Pablo es dejarte confrontar por este ejemplo. Y Pablo llega al corazón de este argumento, después de todas estas preguntas incómodas, después de exponer la desconexión, la brecha que hay entre lo que tú conoces y el hecho de que no estás viviéndolo. Después de mostrar el privilegio que en verdad no garantiza nada, finalmente nos indica qué es lo que Dios realmente busca. Versículos 28 y 29. Pues no sé, no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío, un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Dice que producido por el Espíritu. Y una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios,
no la de la gente. Lo que Dios busca no es un ritual externo, ni una identidad religiosa. Dios requiere justicia, un corazón transformado de adentro hacia afuera. Y Pablo dice, esfuérzate más, no por actos físicos de afuera. Él dice, esfuérzate más para que tu corazón cambie. Que esa transformación se produce mediante tus obras, tu trasfondo, dice producido por el Espíritu. Es la obra de Dios obrando desde adentro. Ezequiel, bellas palabras de Ezequiel 36, dice que Él, Dios, le dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo adentro de ellos, que quitaré de su carne un corazón, el corazón de piedra. ¿Y qué pondré? ¿Un corazón de qué? De carne. En otras palabras, you were dead. Tú estabas muerto. ¿Cuál es el resultado de yo tratar con todas mis ganas de reavivar un cadáver? Ninguno. Y él dice, así mismo, de imposible es, tú estabas muerto y solamente el Espíritu puede traer a vida. El versículo 29 lo remata con una frase que lo cambia todo. Dice que la aprobación del que tiene el corazón transformado viene de Dios, no de los demás. Viene de parte de Dios, no de los demás. Ya no vives para el aplauso, ya no necesitas la imagen. Dios te ve por dentro y eso es suficiente. En otras palabras, lo que Dios busca no es un ritual externo ni una identidad religiosa. Es un corazón que Él mismo transforma desde adentro, mediante el Espíritu, no por esfuerzo humano. Hermano, nosotros concluir esta mañana, este pasaje duele, a mí me duele, y debe de doler, pero Pablo le escribe con amor. Usamos el ejemplo la semana pasada, es como el médico que no puede ayudarte sin decirte la verdad de tu situación. Y este diagnóstico tiene dos partes. Primero, todos tenemos esa brecha. Es lo que le está diciendo. Todos tenemos la brecha de esa desconexión de lo que nosotros sabemos y cómo nosotros lo vivimos. Y él dice, conocemos la palabra y no la vivimos, y eso nos hace más responsables, no menos. Y segundo, cuando nosotros vivimos diferente de lo que nosotros enseñamos, no solo estamos dañándonos a nosotros mismos, dañamos el nombre de Dios delante de aquellos que todavía no lo conocen. Y yo creo que si tú te quedas solo con esto, este sermón va a ser una carga sobre ti. Pero Pablo no termina ahí, porque el problema que él expone tiene una solución, ¿verdad que sí? Y no es solución en el esfuerzo humano. Yo les dije a ustedes que yo les iba a terminar toda esta serie con este versículo de Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos tenemos la brecha, todos tenemos la desconexión de yo no vivir completamente lo que yo conozco y lo que me ha sido enseñado. Todos. Tú y yo. Y la respuesta de Dios ante eso, lo cantamos esta mañana. Gracias, José y John. La respuesta no eres tú. La respuesta es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. De que Él no nos abandonó. De que fue enviar a su Hijo a vivir la vida. La conexión entre lo que conoció y su vida. Él vino a traer, a completar lo que tú y yo no podíamos hacer.
La conexión perfecta entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es lo que Cristo es, sin brecha alguna. Y todo lo que Él vivió, el poder para caminar, el poder para vivir de acuerdo a la palabra, está disponible para ti y para mí. No porque yo lo gané, sino porque Él lo ofrece. Y Él te lo da cuando tú eliges poner la confianza en ti y la trasladas a Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes eso, nuestra motivación cambia por completo. ¿Por qué? Porque ya no vives bien para ganarte el favor de Dios. Tú vives bien porque ya tienes el favor de Dios. Tú vives bien y esa es la diferencia. ¿Ves? Hay una diferencia muy grande entre yo ser un maestro porque me gusta enseñar, porque tengo un conocimiento, a yo me gusta ser maestro porque me hace sentir más grande que mis estudiantes. Eso no dura mucho tiempo. Por eso que tú dices, si yo estoy conectado con la iglesia, estoy envuelto, hago esto todos los días, yo estoy todos los días en la iglesia, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento exhausto? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué? Porque eso no dura. No dura. No debe de durar. Quizás es difícil para ti amar a tu vecino porque lo estás haciendo de una forma porque te hace sentir superior a tus otros hermanitos en la fe. En vez de yo amo a mi vecino porque yo he recibido por gracia algo inmerecedor. Y yo quiero que ellos lo tengan. También el Evangelio, mi hermano y mi hermana, no te pide que seas perfecto. Te pide que seas honesto sobre tu imperfección y que tú corras a Cristo con ella. Y esa diferencia entre el vivir por miedo y vivir por gratitud es exactamente lo que el mundo va a poder ver y que ve hoy en día en ti. 3 preguntas para que tú reflexiones esta semana. Me gustan las preguntas al final. ¿Hay alguna área en tu vida donde hay una brecha visible entre lo que enseñas o lo que predicas y lo que realmente estás viviendo? Y no te lo digo para condenarte. Te la digo para que puedas llevarla a Dios esta semana con honestidad. ¿Hay alguna área en tu vida en la que tú ves esta desconexión entre lo que tú enseñas y predicas y lo que tú estás viviendo? Segundo, el conocimiento de Dios que tienes, ¿te está haciendo más humilde o te está haciendo más arrogante? ¿Te lleva a servir más o te lleva a juzgar más? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse de vez en cuando, no solamente esta semana, pero recuérdate, es más, ponlos en tu refri. Y tercero, hay alguien en tu vida, puede ser tu hijo, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, que está sacando conclusiones sobre Dios basándose en lo que Él ve en ti. ¿Y qué conclusión está llegando Él? Conocer la palabra de Dios sin vivirla no nos pone más cerca de Él, nos hace más responsables ante Él. Y cuando nosotros vivimos diferente de lo que enseñamos, no dura por mucho tiempo. Y no solo nos dañamos a nosotros mismos, dañamos el nombre de Dios delante de los que todavía no lo conocen. Lo que Dios busca no es un ritual externo, ni una identidad religiosa, sino un corazón transformado de adentro hacia afuera. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, que esto caiga como un peso sobre nosotros, pero no es para que nos quedemos ahí, Señor. Esto no es un regaño, Señor, sino es una alerta roja. Que nos hagamos estas preguntas con mucha honestidad. Y no es para causar culpa, es para que nos haga correr directamente delante de ti. A decir, Señor, perdóname. Si he estado viviendo con una arrogancia espiritual, te doy las gracias por las ventajas que hemos tenido,
por el privilegio que hemos tenido muchos de nosotros. Y aún ahora, Señor, tenemos una comunidad hermosa de la fe. Tenemos personas a las que podemos correr y podemos preguntar y podemos conseguir información y más conocimiento sobre ti. Pero ese conocimiento nos está llevando a más humildad o nos está llevando a más arrogancia. Porque como nosotros tratamos ese conocimiento, el mundo lo ve. Muéstranos las áreas de nuestra vida donde haya esa falta de conexión entre lo que conocemos y lo que vivimos. Enséñanos a invitar a Cristo y al Espíritu Santo a que nos empodere para caminarlo de la forma correcta. Pues Cristo ya lo hizo por nosotros. Y para eso hay alguien aquí que todavía, Señor, no ha decidido caminar por fe y sigue confiando en sus propias obras. Que hoy sea el día en el que eso cambie. Que hoy sea el día en el que esta persona traslada su confianza en Él mismo y la pone en los brazos de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este día. Que esta palabra sea un espejo. Que veamos nuestra situación y que nos lleve, Señor, a buscarte a ti con toda honestidad. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.